Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a su programa La Voz Misionera. Damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios por concedernos la oportunidad de poder llegar nuevamente a sus hogares a través de este programa, esperando que sea nuestro Señor Jesucristo glorificado y dar a conocer la obra del Señor y poder conocer y entrevistar a un siervo más. Vamos a orar en este momento, pero previo, sí, vamos a orar y luego después vamos a presentar, ¿verdad? Nuestro invitado. Padre bendito que está en el cielo, gracias le damos, Dios, por su grande amor, su misericordia manifestada en nuestras vidas. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder compartir el Evangelio y también a la vez poder conocer siervos suyos, Señor, que han dejado todo para poder servirle. Rogamos, Padre, que bendiga, Señor, esta hora de programación, que su nombre esté exaltado, glorificado, Señor. Como dijo Juan, es necesario que usted crezca y que nosotros menguemos. Y ese es nuestro deseo, Señor Jesucristo, para honra y gloria suya, mi buen Dios. Amén y amén. Amén. Hermano, que el Señor me le bendiga. Gracias por estar en el programa de hoy. Si por favor puede presentarse y dar su nombre y de qué ciudad es originario, por favor. Bien. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Gracias por la oportunidad de estar acá. Mi nombre es Edwin Enrique Feller. Pues yo nací y crecí en un pequeño pueblo llamado Danlí, en el país de Honduras. Qué bendición, hermano. Gracias nuevamente por aceptar estar con nosotros en el programa. ¿Podría compartirnos cómo usted llegó a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Pues fue un día en la noche, fue después de un culto en la iglesia. En la escuela dominical estaban hablando acerca de el cielo y el infierno, estaban hablando de la vida eterna. Y pues quedé apantallado después de ese mensaje, pero también quedé con muchas preguntas, con muchas dudas. Y pues al regresar a casa le pregunté a mis papás sobre esto y lo otro, y yo les decía, ah, pues la Biblia habla de dos lugares, ¿no? En el cielo, ahí está Dios, y luego está el infierno, a donde van todos los pecadores. ¿Y cómo puedo hacer para ir al cielo? Yo quisiera ir al cielo y estar con el Señor. Entonces, mis padres me explicaron, estuvimos leyendo algunos pasajes de las Escrituras, Juan 3:16, Efesios 2:8 y 9, Romanos 3:23, Romanos 6:23. Entonces, después de un tiempo, fui convencido por el Espíritu Santo y pues oramos y recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Me imagino que para sus padres fue un momento muy especial, ¿verdad? Y un privilegio de que ellos se dejaron usar por nuestro Dios para poder guiarle a usted, ¿verdad? A los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y qué buen ejemplo que cada padre debe de tomar. Luego después, hermano, que usted recibe al Señor Jesucristo, ¿a los cuántos años usted empieza a servir al Señor y específicamente en qué ministerios? Pues recibí a Jesucristo siendo un niño. Después de haber sido salvo, el ministerio siempre fue parte de nuestra vida, no solo la mía, sino de mi hermana también. Pero diría yo, el gran salto para nosotros, o para mí personalmente, fue cuando tenía 11 años. En la iglesia nosotros anualmente recibíamos grupos de Estados Unidos, grupos misioneros, ¿verdad? Y dedicábamos a hacer diferentes cosas. Preparábamos preparábamos algunos como víveres que regalábamos a las familias, regalábamos algunos nuevos testamentos, también predicábamos el evangelio, pero también necesitaban intérpretes. Entonces, nosotros estuvimos en eso. Yo comencé sirviendo como intérprete, predicando el evangelio cuando tenía 11 años. Amén, qué bendición. Para los que no saben, ¿podría por favor mencionar el nombre de su pastor y el nombre de su iglesia local? Mi pastor es el pastor Jason Tate y mi iglesia local es la Iglesia Bautista Belén. Este, am, ¿Podría mencionarnos cómo Dios lo llamó al santo ministerio? Pues eso fue alrededor en el año 2018. Habían sucedido muchas cosas. Fue un año de transición para nosotros como familia, pero también fue un año de transición para mí.
porque estaba ya, pues, había terminado con lo que era el colegio y pues es una etapa, pues, donde estaba teniendo que tomar una decisión, ¿no? Definir lo que seguía para mí el próximo capítulo en mi vida. Ah, ¿Entro a la universidad o sirvo al Señor? Y se había abierto la puerta, se había anunciado el seminario a tiempo completo para el siguiente año, a inicios del 2019. Y pues recuerdo hablar precisamente con mi pastor, el pastor Jason Tate, y pues él me dijo, oremos, ¿verdad? Y después de tener un tiempo personal con el Señor y preguntarle, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues una vez más, el Señor me convenció de que lo que Él quería para mí, pues era servirle a Él a tiempo completo. Entonces tomé la decisión, hablé con mi pastor y le dije, pastor, yo quiero estar en el seminario el próximo año, cuente conmigo. Y pues ahí, Este, ¿cuántos años estuvo estudiando y si podría compartirnos alguna vivencia durante estuvo en el seminario y que marcó mucho su vida y para poder madurar y seguir adelante en su vida cristiana? pues yo comencé a estudiar en el seminario en el 2019, me gradué en diciembre del 2022, así que estamos en un periodo como de 3 años. Y pues, si hablamos de vivencias, es difícil mencionar una en particular, porque Ajá. Son muchas, sí. en el seminario se viven muchas cosas, se Ajá. viven muchas cosas. Podría escribir un libro mencionando solamente lo que he vivido en eso, lo que viví en esos 3 años. Ujú. Um, Creo que sin duda tal vez no es una experiencia concreta, pero tratar de ponerle en una sola. Y creo que sería la oportunidad de conocer diferentes hombres en el ministerio y conocer a la misma vez diferentes ministerios. A Ujú. nosotros se nos dio la oportunidad de ir a diferentes conferencias, servir junto con otros hermanos, tener diferentes maestros de diferentes trasfondos, diferentes, en un contexto diferente, ¿verdad? Pastores en la iglesia local, pero también misioneros en diferentes partes del mundo. Y pues al ver cómo Dios ha obrado en la vida de todos y cada uno de ellos, al ver ejemplo y testimonio de estas personas, los retos que ellos han tenido que enfrentar, las decisiones que ellos han tomado y la vida que ellos reflejan como cristianos son cosas que han tenido un gran impacto en mi vida. Y por darle un ejemplo, recuerdo cuando estaba en El Salvador con el pastor misionero Adam Friedenstein y pues me tocó estar haciendo mi práctica con él durante 2 meses. Y pues estaba en la casa de él, él me hospedó un tiempo en su casa y nosotros trabajábamos prácticamente de 6 o 7 de la mañana y no regresábamos a la casa como hasta las 6 o 7 de la noche. Estaba lo que es el trabajo de la iglesia, pero también ellos tienen una escuela. Entonces, usted sabe lo que es. Cuando uno es parte del liderazgo, tiempo libre, eso no existe. Ujú. Pero recuerdo una cosa en particular y estaba bajando yo, ellos tienen una segunda planta, estaba bajando en mi cuarto y iba por un vaso de agua y me levanté así, eran como las 12 de la medianoche y miré al pastor, estaba en su oficina trabajando y pues yo le dije, pastor, eh, ¿no tiene sueño? ¿No va a descansar? Y él me dice, bueno, mi día no ha terminado. Pero así es como muchas veces se ve el ministerio para, para el hombre de Dios. Sí. Qué bendición, hermano. Ahora hablemos un poquito, vamos a insertar aquí esta preciosa foto que tenemos de usted y su familia. Compártanos cómo conoció a su amada esposa. Pues mi historia con nuestra historia, Audrey y yo,
Creo, hermano, que le puso silencio ahí al micrófono. Oh, No lo sé. siento, ¿me escucha, Hoy pastor? sí, hoy sí, ya listo, hermano. Mil disculpas, es que el mouse es algo Sí. sensible. Mi historia con Audrey pues comienza en el año 2018, nos conocimos en diciembre. En ese entonces ella estaba estudiando en West Coast, en California, y pues no hablamos mucho durante ese tiempo, interactuamos un poco durante los cultos, evangelismo, y pues pasado de esa la temporada de Navidad, pues ella regresó a estudiar y no nos volvimos a encontrar hasta el siguiente año, en verano del 2019, para la conferencia de pastores. Ahí fue cuando realmente pudimos conocernos más, pasamos más tiempo juntos sirviendo, estuvimos asignados al mismo equipo, estábamos con el equipo que iba repartiendo Biblias, e iba evangelizando con un grupo misionero también en diferentes escuelas. Y recuerdo que el último día fue que había ido pues a hablar con el pastor, ¿no? A tener esa conversación que lo pone a sudar a uno. Y le había pedido permiso al pastor para poder pues, hablar con ella, conocerla más. Y así fue como así fue como pues dimos inicio a nuestra relación de noviazgo. ¿Hace cuánto se casaron y cómo se llama su preciosa hija? Nosotros nos casamos en septiembre del 2023 y nuestra hija se llama Rose. Ella ya tiene 19 meses. Amén. Qué bendición. Hermano, bueno, sabemos, ¿verdad?, que para nosotros los varones hay una responsabilidad, ¿verdad? Somos los líderes, los guías espirituales de nuestro hogar, ¿verdad? Y luego después, cuando nuestras esposas están ahí con nosotros, ¿verdad? Es una tremenda bendición para hacer la obra del Señor y nuestros hijos también siguen ese ejemplo, ¿verdad? De fervor, de amor al Señor a medida ellos van creciendo. ¿Podría compartirnos si Dios lo ha llamado a ser pastor o ser misionero o ser evangelista? Pues este año el Señor estuvo obrando en mi vida bastante. A inicios de este año, pues tomé la decisión de pues aceptar el llamado de Dios a misiones. Mi esposa y yo ahorita nos encontramos en los Estados Unidos. Pasamos por la escuela de candidatos con la agencia misionera BIMI o BIMI y ahorita estamos actualmente en deputación visitando iglesias y nosotros lo que queremos hacer, el deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón es regresar a Honduras, regresar a nuestra iglesia local junto con la familia Tate, trabajar con ellos, ayudarles a desarrollar, hacer crecer más el ministerio de lo que es el Seminario Bautista Belén y también plantar más iglesias en el área de Danlí, El Paraíso. Amén, qué bendición. Para muchos que no saben qué es deputación, ¿podría por favor hablarnos un poquito sobre eso? Sabemos que muchas iglesias ya lo están manejando, pero específicamente aquí en el país, en Honduras, y ya de poco acá es que algunos misioneros ya lo están realizando, pero sí podría ampliarnos un poquito el concepto sobre lo que es deputación, por favor, hermano. Pues deputación básicamente es el proceso en el cual un misionero va a las iglesias, presenta su carga por el país donde Dios le ha llamado, presenta su ministerio y pues en sí la palabra de deputación viene del término deputar, Ujú, que da alusión como a la idea de representar. ujú, ujú, Entonces, básicamente, las iglesias, al aceptar apoyar al misionero en cuestión, um, el misionero se vuelve un representante de esas iglesias que lo ujú, apoyan. ujú. Entonces, esas personas, mediante su apoyo, se vuelven parte del ministerio del misionero.
a donde él está, y el misionero donde él se encuentra sirviendo representa a esas iglesias. Amén. Y es oportuno también mencionar, ¿verdad?, que el pastor y la iglesia, cuando tienen el privilegio de tener una familia misionera en la iglesia, deben de sentirlo así como un privilegio, ¿verdad? No como una carga, como un peso, como algunos que dicen, ve, ahí vienen los misioneros a pedir dinero, no, realmente vienen para animarnos, ¿verdad? A que nosotros seamos parte, ¿verdad? En la obra en la cual Dios les ha encomendado, ¿verdad? Y sentir, como vuelvo a repetir, un privilegio, ¿verdad? Tener siervos de Dios y poder estar ahí, ¿verdad? Para ser parte en la obra del Señor. Este, mm, ah, luego después, hermano, que estuvo, bueno, no sé si podría ampliarnos un poquito qué ministerios fuertes tuvo en su iglesia local, que realmente usted dice fue de mucha edificación para su vida durante estuvo haciendo ese ministerio. Uno de los, sabemos que los pastores, ¿verdad? Los misioneros siempre Dios nos da el privilegio, ¿verdad?, de estar involucrados en todos los ministerios de la iglesia, ¿verdad? E incluso antes de irnos al campo. Pero siempre hay algunos que nos llama la atención y que es el fuerte de algunos. No sé si ese es el caso suyo, si tiene algún ministerio que realmente ha sido de mucho ánimo para su vida. Para mí, definitivamente ha sido el ser líder de jóvenes. Ujú, Fue un ministerio donde lo pude experimentar en todas las etapas, prácticamente. Lo experimenté siendo, pues, obviamente, pues, como joven, estando ahí nada más, ¿verdad? Como oyente, ¿no? Participando en las actividades como un joven más. Y también tuve la oportunidad de servir junto con mi líder de jóvenes pues, en no hace mucho tiempo, ¿verdad? Digo en aquel entonces, pero no es como decir hace 20 años, pero aquel entonces era el hermano Walter Ramos, usted lo conoce, ujú, sí. sirviendo bajo él como asistente de líder. Y ya después el Señor me dio la oportunidad de servir como el líder de jóvenes. Y yo digo, esa transición, ¿no? Pasar primero siendo un joven que está creciendo, ¿verdad? Está formándose en ese ministerio. Después llega a asistir al líder, a ayudar a dirigir música, ¿no? Con dinámicas, juegos, a pasar a ser la persona encargada. Y es una experiencia que a mí me ha llenado de mucha humildad porque he podido ver la gran responsabilidad que conlleva. Y también, aunque tal vez no sea como decir ser pastor de una iglesia, el líder de jóvenes está ministrando Ujú, almas. ujú, sí. Durante ese tiempo, o sea, ya pude experimentar, ¿no? Como decir, experimentar en carne propia lo que es esa responsabilidad. Yo soy el responsable de Ujú, guiar a estos jóvenes a, a Cristo. ujú. Entonces, eso es una experiencia que o sea, me hizo crecer, madurar y ver muchas otras cosas que tal vez antes no podía percibir. Ujú, amén. Yo sé que su caso es el caso también de muchos pastores, ¿verdad? O misioneros evangelistas que han tenido el privilegio de casarse, ¿verdad? Con la hija del pastor de la iglesia, ¿verdad? Y ahí juega doble papel, ¿verdad? Ujú. Para usted, ¿verdad? El pastor y también mi suegro. ¿Podría compartirnos, bueno, y ya, bueno, los que conocemos a Pastor Jason, sabemos, ¿verdad? El siervo de Dios que es y la cual uno aprende mucho, ¿verdad? Ahorita casualmente en la conferencia de liderazgo fue uno de los conferencistas, ¿verdad? Y fue de mucha bendición. ¿Podría compartirnos para su vida espiritual, ¿verdad? Para su vida diaria, cómo ha sido, ¿verdad? Ese papel importante
de que el pastor Jason sea su pastor, pero también a la vez sea su suegro. Pues una vez escuché a alguien decir que la relación que una oveja puede tener con su Ujú, pastor puede ser bastante compleja. ujú, Y yo estoy totalmente de acuerdo. sí. Por encima de eso, a la complejidad le sumamos que para mí no solo es mi pastor, no solo fue mi director de seminario, no solo fue mi mentor, no solo fue mi Ajá, maestro, ahora es mi suegro, ajá, ¿verdad? ajá. Pero creo que esa de, es una de las muchas bellezas que el Señor permite experimentar. La relación con un pastor puede ser multifacética, no necesariamente en Ujú, el mal sentido. ajá, Porque ajá. para mí el pastor es todas esas cosas. El pastor para mí Sí. ha representado un consejero, un amigo, Ujú, obviamente mi pastor, ¿verdad? Mi maestro, mi suegro, pero ha sido también como un segundo padre para mí. amén. Y o sea, al principio cuando Audrey y yo veníamos empezando nuestra relación, al principio para mí fue un poquito raro, pero, o sea, el hecho de que yo tenía una relación con ella, obviamente me permitió acercarme más a él y a Mm, su familia en un punto más personal. Y ujú, diría yo, no es por presumir, pero es una de las bendiciones que tienen ujú. a aquellos varones Sí. que han comenzado una relación con la hija de algún pastor o un misionero, porque les Ujú, permite conocer un poco más, de una forma ujú. más personal, el testimonio del pastor y su familia, lo que Amén. ellos han tenido que atravesar, lo que han tenido que sacrificar. O sea, uno puede ver lo que muchas otras personas, pues, Ujú, para lo que otras personas pasan desapercibidas. ujú. Amén. Mire que gracias, gracias por esa respuesta. Realmente, sí, sí, sin lugar a duda, ¿verdad? Es una tremenda bendición. Bueno, yo como pastor estoy ahí, todavía no estoy experimentando, ¿verdad? Esa etapa de poder lidiar en ese asunto como estar, ahorita estoy en la posición nomás como como de pastor, pero también como padre. Pero todavía me falta esa etapa que también el pastor Jason, ¿verdad? Ha experimentado también como su pastor, ¿verdad? Sí. Y qué bendición, hermano. Gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que Dios ha permitido. ¿Por qué usted aconsejaría a algún joven que quizás no está viendo ahorita, un padre de familia? ¿Por qué aconsejaría usted de que este joven, esta muchacha o muchacho debería de ir al seminario Bautista Belén? Diría por el corazón del director y los maestros. Ujú, amén. Am, Hay muchos seminarios, Ujú, también no solamente, o sea, hay diferentes seminarios ujú, en Honduras, en diferentes partes del mundo, pero realmente mi experiencia en el Seminario Bautista Belén es algo que yo no cambiaría por nada en el mundo. ujú, Hay seminarios que tienen tal vez un recorrido más largo, tienen más historia que el nuestro. ¿Verdad? Nosotros, el nuestro viene siendo es un ministerio relativamente joven. O sea, estamos hablando de comenzó oficialmente en el 2019. Pero recomendaría yo el Seminario Bautista Belén definitivamente por eso, por el ujú. corazón del director y sus maestros. O sea, sí, puede que yo sea un poco parcial porque me gradué de ahí, pero hablo de lo que yo sé, hablo de lo que yo he vivido y yo he podido ver el testimonio de cada uno de ellos, el amor que ellos demuestran para con sus alumnos, para con Dios, para con el ministerio. Y eso son cosas que uno no puede falsificar. Uno, o sea, el corazón de ellos. Y al final también el testimonio es imprescindible. O Ujú, sea, el seminario no solo es,
meterse teología a la cabeza, ujú, ujú. meterse doctrina en la cabeza. El seminario es también saber lo que es vivir el ministerio a tiempo completo. Y la mejor forma en la que uno puede aprender eso no siempre se da a través de un libro o notas en el cuaderno, sino en la vida que tú ves, en tus maestros, en tus pastores, en tu director. No sé si me doy a Amén. entender. Sí, claro, así es. Y yo creo que ahí, ¿verdad? Es algo muy, muy importante, ¿verdad? Y gracias realmente, como usted bien decía, ¿verdad? Y gracias a Dios, esta generación, que Dios está levantando predicadores, tienen dónde escoger, ¿verdad? En Puerto Cortés, el Colegio Bíblico Bautista de Honduras, en Sabana Grande, ¿verdad? El Seminario Bautista ahí de Nueva Vida, y el Seminario Bautista Belén. Entonces los jóvenes no tienen, ¿verdad? Una excusa al decir, ¿verdad? No hay dónde yo irme a preparar. Aparte de que algunas iglesias también tienen sus propios colegios bíblicos o institutos bíblicos locales también. Entonces los jóvenes Ujú. tienen hoy por dónde escoger y sin lugar a duda, ¿verdad? La respuesta que usted ha dado, ¿verdad? En cuanto al por qué, es cierto, ¿verdad? Eso es una tremenda bendición. Um, Ahorita que Dios le ha permitido hacer deputación, me imagino de que también al igual tanto para su esposa y para su niña y para usted, es una escuela, ¿verdad? Porque de andar viajando, conociendo nuevas iglesias, pastores, no sé si le gustaría compartir algo sobre esa experiencia que Dios le ha permitido tener ahorita. Pues definitivamente, diputación es algo de lo cual, pues bueno, al estar casado con una hija de misionero, pues cosas como deputación o visitar iglesias y todo eso. Bueno, incluso en el seminario recibimos una clase, introducción a las misiones, se nos habla acerca de eso. Ujú, Y es una experiencia única. O sea, por más descripciones que te puedan dar, ujú, por más que a uno se lo puedan explicar, no es lo mismo escuchar acerca de eso y tener que vivirlo ujú, uno, ujú, ¿verdad? ujú, Conocer otros pastores, conocer otras iglesias, ese proceso de contactar a la iglesia, ¿no? A veces uno, pues tengo curiosidad a ver en línea cómo es la iglesia. ujú. Particularmente en este caso, acá la cultura es diferente, el idioma es diferente, las personas tienen expectativas diferentes de un predicador, ¿verdad? Entonces, am, es una experiencia única y todo ha sido algo nuevo, ha sido algo en donde, pues, aún como alguien que pasó por el seminario y se graduó, es como que me siento como que estoy empezando de cero, ¿no? Ujú. O sea, nunca he llegado a un punto en mi vida, y sí, yo sé, soy joven aún, ¿verdad? Tengo lo que muchos dirían toda una vida por delante, pero aún a pesar de eso, no he llegado a un punto en mi vida donde yo pueda decir, ya sé lo que tengo que saber. De aquí en Mm, más ya no hay nada, no hay nada nuevo para mí. Entonces, a eso me refiero. amén, He sido formado en ese sentido, pero aún así sigo aprendiendo. Pero creo que eso no es necesariamente malo. amén. Me imagino, hermano, que para usted ha sido muy edificante saber, ¿verdad?, que su mamá, su papá aman al Señor, sirven al Señor. Y su querida hermana también al igual, ¿verdad? Se está preparando en el seminario, creo que este año se gradúa. Y me imagino que también eso ha sido de mucha edificación para su propia vida también, ¿verdad? En cuanto a tomar decisiones, ¿verdad? En consejo también me imagino que eso ha sido de mucho beneficio personal, ¿verdad? Al saber de que siempre ha contado con el apoyo de sus padres, ¿verdad? Y que han estado ahí, y al igual también su hermana al ver, ¿verdad? También a su ejemplo, creo que todo eso también
abonando para ahora usted estar donde está, sin lugar a duda, reconociendo y sabiendo la gracia de Dios obrando en su vida. Sí, definitivamente. Mis padres, recuerdo en el momento que yo les dije que quería entrar al seminario. La expresión de mis padres no fue de enojo o decepción, ¿verdad? No fue así como que la típica, ¿no? Si te metes Mm, ahí te vas a morir de hambre, que no sé qué, que ya estás tirando tu futuro a la basura. Nada, mm, nada como eso. Mis papás siempre nos apoyaron a mi hermana y a mí. Y el deseo de nuestros padres siempre ha sido que nosotros tuviéramos un corazón para el Señor. Eh, desde recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de predicar en la iglesia, mi papá estaba emocionado. Para mi papá ese era como el evento del año. amén. Y mi papá, pues, él siempre ha estado alegre, él siempre ha orado por mí. Él siempre me decía a mí su misionero y cuando le dije, papá, voy a, pues Audrey y yo vamos a ser misioneros. Y tomé la decisión, voy a renunciar a mi trabajo y voy a ir a la escuela de candidatos. Mi papá estaba feliz y mi mamá Amén. también. Entonces, siempre hemos tenido ese gran apoyo y gracias a Dios, gloria a Dios, porque el Señor le dio ese corazón a mis papás, ¿verdad? Amén. Obviamente que siempre han querido ver a sus hijos tener éxito, sí, como cualquier otro padre, pero, pero reconocen eso, que el éxito del cristiano está en hacer lo que Dios le pide que haga. Amén. Amén, sí, yo siempre les recuerdo a ustedes y a su amada familia, porque la primera familia que Dios me permitió conocer y que me recibió en su casa, la primera vez que yo llegué a la Iglesia Bautista Belén, fueron ustedes. Y yo recuerdo, ¿verdad? La atención y todo. Y ahora, pues que gracias a Dios está mi hijo preparándose en el seminario, él me comparte, ¿verdad? Cómo ustedes han sido de mucha influencia, de mucho ánimo también para la vida de él. Y gloria a Dios por familias así, ¿verdad? De que están con ese fervor, con esa entrega de poder servir al Señor. Muy bien, hermano. Vamos ya al tiempo de la predicación, así que le paso al 100% ahí, ¿verdad? La cámara, el micrófono, y luego después tengo una última pregunta, ¿verdad? Así que el tiempo es suyo, hermano, que Dios lo use grandemente. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, pastor. Y pues en este tiempo, si me lo permite, quisiera pues aprovechar para encomendar esta enseñanza al Señor y pues quiero agradecer también nuevamente al pastor por esta oportunidad, por este espacio, poder predicar al Señor por la oportunidad de ser una bendición. Así que vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo al Señor. Amado buen Padre, amado buen Dios, gracias por todo lo bueno que tú eres. Gracias por la oportunidad que me has dado de poder ser enseñado por diferentes hombres y mujeres, Señor, que han sido una gran bendición en mi vida, por todo lo que tú has hecho, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque me has traído hasta acá y gracias por esta oportunidad, Señor. Te pido que hables a través de mí, que pues todas las personas que estén conectados en la transmisión, pues que puedan ser bendecidos, Señor, que todos podamos salir edificados. Gracias por la vida del pastor Edwin Pérez. Tú sabes la bendición que él ha sido para la gente ahí en La Paz, para mí y para mi familia, como pastor, como amigo. Y pues te pedimos, Señor, por este tiempo. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues una de las cosas que ha estado en mi mente últimamente es la vida de Pablo. Ahorita que estamos acá en los Estados Unidos, pues el Señor nos ha enseñado muchas cosas en este proceso en el cual Dios ha estado trabajando en mi vida. Recuerdo como años atrás yo estaba reacio a esta idea.
el estar como sirviendo al Señor, específicamente como misionero, como plantador de iglesias, o siquiera tener el título de pastor, para mí era como decir, no me interesa. Y pues quise servir al Señor, quise servir al Señor, digamos, a mi manera. Después de haberme graduado y después de haberme casado, pues mi familia y yo estuvimos sirviendo al Señor en nuestra iglesia local. Y pues a medida que pasó el tiempo, me puse a pensar si de verdad estoy haciendo lo que Dios quiere que haga o estoy haciendo lo que yo quiero hacer, estoy haciendo las cosas a la manera de Dios o a mi manera. Y si vamos a el libro de Filipenses, capítulo 1, Filipenses, Filipenses, capítulo 1, versículos 21 al 30, vamos a leer ahí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. El tema de este mensaje se llama Cristianos por elección. Cristianos por elección. ¿Por qué damos todo este contexto? ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Cómo se relaciona con esto? Lo que Pablo menciona en este capítulo, desde el versículo 19 hasta el versículo 30, es un conflicto interno. Él dice que le gustaría estar con Cristo, pero también entiende que hay un propósito para su vida. Y básicamente lo que vemos es la vida de alguien que ha pasado por muchas cosas. En la Biblia vemos que Pablo, pues, menciona que fue azotado, fue apedreado, padeció naufragio, desnudez. En otros pasajes menciona que siente un gran cansancio físico, mental y emocional. Sin embargo, a pesar de todas estas pruebas, a pesar de toda, todos estos sufrimientos, eso no quiere decir que Pablo expresa un deseo de rendirse. De hecho, si vemos en el versículo 4, perdón, en el versículo 24, el mismo Pablo afirma que él está seguro que Dios lo va a mantener con vida para que él siga siendo de bendición para el ministerio de Filipos. Pero lo interesante de todo esto, y es lo que le da el título a este mensaje, es el versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21 es cuando Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no tenía ningún problema en vivir por la causa de Cristo, pero tampoco tenía ningún problema con morir por la causa de Cristo, si se llegase a dar el momento y la hora. En ese contexto, Pablo comprende que la vida y el propósito viene de Dios.
Y él aceptó esos términos de buena gana. A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas constantes, a pesar de todo el sufrimiento y la persecución, él escogió vivir para Cristo. Y básicamente en eso se basa la vida cristiana. Se basa en una decisión, en la decisión de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos llamados no solo a creer en Él, somos llamados a vivir para Él. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Juan capítulo 13, versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Sin embargo, también la Biblia nos deja en claro que seguir a Cristo conlleva un precio. Podría ser, por ejemplo, dejar familia atrás. Marcos 16:29 al 30 dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Número 2, ser rechazados por la sociedad. Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Persecución, lo que ya veníamos hablando hace rato y lo que Pablo padeció. Él le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, eso es lo que vemos. Somos llamados a no solamente creer en Jesucristo o creer en Dios, sino que también somos llamados a vivir para Dios, a ser seguidores de Cristo, a ser siervos de Cristo. Y a veces seguir a Cristo implica un precio a pagar. Puede ser dejar familia atrás, puede ser rechazados por la sociedad, persecución, puede ser persecución social o política. Y aquí el principio que nosotros podemos sacar en este texto es que el ser cristiano va más allá de solo tomar la decisión de creer en Jesucristo como nuestro único Salvador, sino de decidir vivir para Él todos los días de mi vida. Hay un dicho que dice: el domingo es el día del Señor. Eso es lo que la gente dice. Pero en realidad todos los días deberían ser dedicados al Señor. Y por eso existe otra frase que tiene un tono más burlesco: el cristiano dominguero. El cristiano, el único día donde quiere servir a Dios, donde quiere dar lo mejor para Dios, es el día domingo. Es cuando mejor se viste, cuando mejor se comporta, cuando mejor habla. Es el único día que, entre comillas, se consagra para el Señor. Si nosotros entendiéramos realmente un corazón y una mente consagrada al Señor, no busca servir al Señor solo una vez a la semana. Alguien con un corazón y una mente consagrada al Señor busca agradar a Dios todos los días. Honrar y glorificar a Dios es un estilo de vida. Eso es lo que nos da a entender la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. De eso se trata. Entonces, el contexto aquí es: ya sea que esté lejos de mis seres queridos, ya sea que yo sea rechazado por el mundo, que yo esté padeciendo persecución, enfrentando peligro de muerte o violencia,
o luchando contra mi propia carne. Ante todo esto, yo he elegido no solo creer en Jesucristo, hemos decidido vivir para Cristo. Y eso es lo que significa. Creer en Jesucristo, vivir para Cristo, es creer en Él, pero también vivir para Él. Entonces, vivir para Cristo implica tomar la decisión de, número uno, someterse. Someterse. Su misión es básicamente someterse a una autoridad o a la voluntad de un poder superior. Y hoy en día esta es una mala palabra. El liberalismo ha pintado toda forma de autoridad o concepto de autoridad como fascismo o tiranía. La autoridad no debe ser respetada, la autoridad debe ser cuestionada, no debes someterte, debes rebelarte en contra de la autoridad. Pero nosotros entendemos que la rebelión tiene su raíz en el ego, que es lo que manifiesta Satanás. El ego quiere decir el amor desmedido hacia uno mismo. Y al final eso fue lo que Satanás utilizó para contaminar el corazón de Adán y Eva. Y desde entonces ese ha sido el fracaso del ser humano, el no someterse a la voluntad y a la palabra de Dios. Como cristianos, nosotros entendemos esa parte, que debemos someternos a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo puedo saber yo cuál es la voluntad de Dios? Pues Dios ha revelado su voluntad por medio de su palabra. Pero muchos hoy en día quieren alcanzar la salvación por sus propios medios, muchos quieren servir a Dios a su manera, muchos quieren alabar a Dios a su manera. Y esa es la actitud. Yo quiero creer, pero no me quiero someter. Yo quiero los beneficios de creer en Jesucristo, pero no quiero la responsabilidad que conlleva ser un hijo de Dios. Y vivir en sumisión es, número uno, o en primer lugar, bajo el punto número uno, vivir en sumisión es obedecer la palabra de Dios. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces entendemos esto, Dios siempre comunica su voluntad de forma clara por medio de su palabra. Obediencia viene del amor y yo no puedo decir que amo a Dios y a la vez desobedecer a su palabra. Lo que las personas no entienden es que la Biblia no contiene la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Y lo que han hecho muchas religiones y movimientos es que han desprestigiado la palabra de Dios. Han dicho cosas como la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia tiene errores, la Biblia es de carácter mitológico. Y esto es algo que a mí nunca se me va a olvidar. Estaba en un debate un sacerdote católico y la otra persona le dijo, la Biblia es la palabra de Dios. Y él inmediatamente respondió diciendo, ¿y a vos quién te dijo que es la palabra de Dios? He escuchado a muchas personas decir que son cristianas y decir cosas como estas. Pero si ese es el caso, si la Biblia no es la palabra de Dios y si la Biblia es un libro de carácter mitológico, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos decir, así como dijeron los apóstoles en aquel entonces, cómo podemos decir es necesario obedecer a Dios si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Ahí es donde está la gran diferencia. El libro de la Biblia no es un libro cualquiera.
Es el manual para toda la vida que Dios ha dejado, es uno de los medios por los cuales Dios se comunica con nosotros, no solo los creyentes, sino aún con el inconverso, con diferentes mensajes, con diferentes propósitos y que con diferentes principios también que son aplicables en todos los ámbitos de la vida: liderazgo, matrimonio, gobierno, finanzas, familia, educación, entre muchas otras cosas. Entonces, si queremos vivir para Dios, tenemos que vivir en sumisión a la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, pero también en segundo lugar, guardar la palabra de Dios. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra guardar significa atesorarla en el corazón. Se dice que el ser humano recuerda todo aquello que ocupa un lugar especial en su corazón. Puede haber sido una pequeña lección de vida o algún evento en específico. No importa cuánto tiempo pase, siempre estará en su memoria. Puede ser, repito, un momento o puede ser inclusive la palabra de Dios como tal. Por ejemplo, si hablamos de cosas, por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, ¿cuáles son una de las cosas que yo más recuerdo? Pues recuerdo Navidad, recuerdo muy bien cuando lo celebrábamos todos en familia, pasábamos tiempo riendo, a veces jugábamos fútbol, mirábamos películas, reventar cohetes. Son dulces recuerdos que vienen de tradición familiar. Recuerdo, por ejemplo, pasar tiempo con mi abuelo, porque mi abuelo me hacía reír. Los tiempos más alegres de mi infancia todavía están ahí. Recuerdo también el momento en el que fui salvo y también recuerdo algo, recuerdo los pasajes, recuerdo Efesios 2, 8 y 9, recuerdo Juan capítulo 3 versículo 16, Juan 1, 12, recuerdo Romanos 6, 23, recuerdo estos pasajes porque los atesoro en mi corazón. Fueron los pasajes que mis padres utilizaron el día que me guiaron a Cristo. Y esos mismos pasajes fueron los que yo usé cuando el Señor me dio la oportunidad de salir a evangelizar cuando yo tenía 11 años. Entonces, eso es. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero ¿qué guardó? La palabra de Dios. ¿Qué es guardar? Atesorarla en el corazón. Entonces, guardar la palabra de Dios es atesorar la palabra de Dios, que la palabra de Dios tenga un lugar especial en nuestra vida. Pero también, en tercer lugar, bajo el punto número 1, deleitarse en la palabra de Dios. Y vemos Salmos capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y la palabra deleitar, simple y sencillamente, significa disfrutar. Yo disfruto, una de las cosas que yo más disfruto es cuando salimos a jugar fútbol con los hermanos. Nosotros le decimos potra, salimos a jugar potra. Disfruto salir a comer, disfruto pasar tiempo con mi familia, con mi esposa, con mi hija. Disfruto ver películas junto a ellos. Pero aquí viene la pregunta. Así como yo disfruto hacer todas estas cosas, disfruto la palabra de Dios. Así como yo puedo decir, me gusta hacer esto, esto y esto. O sea, lo disfruto, me deleito en estas cosas. Puedo decir, disfruto yo pasar tiempo en las escrituras. ¿Son las escrituras mi deleite? Cuando algo no es de tu agrado o no es de tu interés, simplemente lo evitas o lo ignoras. Hay muchas personas que podrán saber de memoria tal vez la letra de alguna canción de algún artista secular,
Hay jóvenes que tú les puedes preguntar cuál es la canción de tal artista y se la saben, pero les preguntas un versículo en la Biblia, aunque sea uno, no lo saben. Hay, por ejemplo, nosotros entre los hombres que seguimos mucho el fútbol, podemos saber cuál es el nombre de la plantilla de nuestro equipo favorito, sea selección o sea un club, pero tal vez no podemos citar ninguna porción de las escrituras. Simple y sencillamente porque no encontramos ningún deleite en ella. Entonces debemos vivir en sumisión en la palabra de Dios. Vivir en sumisión en la palabra de Dios es obedecer la palabra de Dios, por supuesto, pero también es necesario guardar la palabra de Dios. Que en mi corazón yo tenga un lugar especial para la palabra de Dios, atesorarla, pero también deleitarme en la palabra de Dios. Que yo disfrute pasar ese tiempo escudriñando las escrituras. En segundo lugar, habíamos hablado de vivir para Cristo es sumisión, pero en segundo lugar es consagración. Consagración. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando nosotros pensamos en consagración, muchas veces lo que se nos viene a la mente es tal vez algún pastor o algún misionero. Entonces alguien dice, oh, pastor fulano de tal. O bueno, él es misionero porque Dios le llamó a servir a tiempo completo. Él tiene un llamado a servir a tiempo completo. Se dedican a eso por esa razón. Pero yo creo que esto es un pensamiento, una forma de pensar errónea. Porque si nosotros estudiamos las escrituras, nos vamos a dar cuenta que todo cristiano ha sido llamado a servir a Dios, todo cristiano ha sido llamado a vivir por fe, todo cristiano ha sido llamado a vivir en santidad. Y si juntamos todo esto, pues nos da el contexto de la consagración. Servir a Dios, vivir por fe, vivir en santidad. Santidad significa apartado, apartado del mal para vivir para Dios. Y ese es el contexto. Cuando vemos ese pasaje en Primera de Corintios, lo que Pablo está comunicando es que nuestra vida como cristianos le pertenece al Señor. Entonces, el mismo Pablo en Romanos utiliza la ilustración de el barro y el alfarero. ¿Puede el vaso o el barro decir al alfarero, no, no me hagas así? No. El barro adquiere la forma según sea el deseo del alfarero. Entonces, el mundo dice es mi vida y yo hago lo que yo quiero. Estoy aquí para vivir conforme a mis propios deseos, mis propias metas, mis propios objetivos. No es que no se vale soñar y no es que sea malo tener metas u objetivos en la vida, pero cuando somos cristianos, tenemos que darnos cuenta que nosotros fuimos apartados para un propósito especial. Y puede ser que esos sueños y esas metas no sean pequeñas, puede que sean grandes, pero Dios nos muestra algo mucho mejor, algo más allá. Si a mí me lo preguntasen, yo nunca me hubiera imaginado que hubiera tomado este rumbo en mi vida. Principalmente como comencé diciendo, am, la idea de ser un misionero, estará plantando, la idea de regresar a, a mi pueblo para plantar iglesias, estar enseñando a otros jóvenes, ayudarles a ellos a crecer,
a entender su llamado, a ayudarles a llegar al campo, a formar la siguiente generación de predicadores. Es algo que yo nunca me hubiera imaginado. Y hay gozo en vivir para el Señor, hay gozo y plenitud cuando una persona decide vivir para el Señor. Lo que yo quiero decir es que la consagración no tiene que ver con un título, no tiene que ver con ser pastor o misionero. Yo he conocido muchos hombres y mujeres en el ministerio, tanto en mi iglesia local, en nuestro seminario, pero también otros, en otras iglesias, en otros seminarios, de diferentes partes del mundo, que no son pastores, que no son misioneros, que no son diáconos, que no son esto, esto y lo otro, que no tienen un título. Pero igual, al ver sus vidas, yo puedo decir, estos son hombres y mujeres que han consagrado su vida al Señor. Y mire, puede ser que también, tal vez Dios tenga el pastorado para algunos de nosotros, tal vez el ser misionero para algunos de nosotros. Sin embargo, hay que entender esto, la consagración es cuando una persona toma la decisión, sí, de creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero cuando acepta ese llamado de ser un siervo de Cristo, eso es consagración. Cuando escojo apartarme del mundo, cuando escojo renunciar al yo para vivir para Él. Consagración es dedicarse a conocer la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios. Eso es consagración. En tercer y último lugar, amar al Señor. Amar al Señor. Si vemos Juan capítulo 21, versículos 15 al 19, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, perdón, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Cuando nosotros vemos esta conversación entre Pedro y Jesucristo, a primera vista pareciera que como que Jesucristo está tratando como de confrontar a Pedro cuando él lo negó. Porque recordemos que el contexto de esta conversación se da después de la resurrección de Cristo, se da después de que Pedro negó a Jesucristo, después de haberle dicho que él estaba dispuesto a morir. Se da después de todo esto. Entonces aquí Jesucristo no está con Pedro el valiente, no está con Pedro el intrépido, está con un Pedro que está desanimado, destruido emocionalmente. Venía de ver a su Señor y Salvador eh, sufrir una muerte terrible, vio de primera mano lo que la gente le hizo cuando lo golpearon hasta desfigurarlo, le escupieron, blasfemaron.
Pedro quedó horrorizado, pero encima de todo esto tuvo que cargar con el peso de la culpa y la vergüenza, después de haberle afirmado con toda sinceridad al Señor, porque eso es algo que cabe resaltar, que sí es cierto, a la hora de la verdad, Pedro se acobardó, tuvo miedo, pero fue una reacción humana. Sin embargo, el deseo de Pedro era genuino. Lo que sucede es que Pedro no sabía realmente lo que él se estaba enfrentando. Fue cuando pudo ver la realidad del ministerio, la realidad de lo que es seguir a Cristo. Y vio todo eso, lo que le hicieron a Cristo. Pero volvamos a esto. Pedro aquí está destruido emocionalmente. Y lo que Jesucristo está tratando de hacer es reivindicarlo. Cristo estaba ahí para fortalecer las convicciones de Pedro. Cuando Cristo le preguntó, ¿me amas? 3 veces, él estaba preguntándole en el contexto de el amor divino, el amor sacrificial, o sea, el amor que nos lleva a darlo todo por una causa más grande. Y con esto viene la siguiente pregunta, ¿qué tan lejos estás dispuesto a ir por el Señor? Aquí, cuando Jesucristo le dice a él, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Versículo 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesucristo estaba ahí para restaurar a Pedro. Y después de que Pedro le dice a él, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tú sabes que lo que te digo es con toda sinceridad. Y en esos versículos, entre el versículo 17 al 19, lo que vemos es un Pedro siendo lo más sincero que puede con Jesucristo. Pero vemos a un Jesucristo diciéndole a Pedro, yo te creo. Es más, sé que cuando llegue el momento vas a morir por mí. El versículo 18 y 19, eso es básicamente lo que Cristo le está comunicando a Pedro. Le está diciendo que sí, yo te creo porque en el futuro, más adelante, vas a morir como un mártir. Y puede aquí que esto sea un poco extraño desde nuestra perspectiva como lectores, porque cuando uno piensa en palabras de ánimo, no piensa en algo así. Oh, mira, tú sigue adelante, ¿verdad? Yo sé que tus deseos y tus sentimientos son genuinos, ¿verdad? Porque, mira, más adelante vas a morir. No es algo en lo que uno usualmente se imagina cuando piensa tal vez en un discurso, en palabras de ánimo. Pero esto es lo que Dios utilizó para reafirmar a Pedro. Y lo que nosotros vemos en el libro de Hechos, al Pedro que vemos ahí, no es el mismo hombre. Ya no vemos a un hombre que vive en derrota, ya no vemos a un hombre destrozado emocionalmente, sino que vemos a un predicador valiente, alguien decidido. Él, Pedro sabía, disculpas, Pedro sabía que, Pedro sabía que iba a morir como mártir en algún punto. El mismo Jesucristo se lo dijo, pero eso no lo desanimó, eso más bien lo fortaleció. Y aquí el punto de todo esto, cuando hablamos
Amar al Señor. Es que tan lejos estamos dispuestos a ir por el Señor. El amor no se comprueba mediante palabras bonitas. El amor se comprueba mediante nuestras acciones. Si el Señor, si el Señor te llamara, si el Señor te dijera, deja tu trabajo para ir a predicar donde yo te diga, ¿lo harías? Si a otro le dijera, abandona tus metas y tus sueños para servir en algo más grande, ¿lo harías? Cuando se trata de una profesión de fe, pues cualquiera lo puede hacer. Todos están dispuestos a ser creyentes en Cristo, pero no todos están dispuestos a ser siervos de Cristo. Todos queremos las bendiciones y los beneficios de ser hijos de Dios, pero no queremos las responsabilidades de ser un hijo de Dios. Y lo que yo quiero es animarte. Después de este mensaje, en algún momento que tú apartes al Señor y tú le preguntes, ¿qué quieres de mí? Si lo preguntas de todo corazón, eso es algo que Dios va a contestar. Para el cristiano, siempre hay un propósito concreto. Y mira, puede que tal vez no sea el pastorado, tal vez puede que no sea el ser misionero, puede que sea otra cosa. Pero lo importante es que tú y yo hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Lo importante es que hagamos la voluntad de Dios. Y yo creo que Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros, como iglesia, como individuos. Dios tiene algo especial para nosotros. Hay algo grande, algo que Dios ha estado preparando. Pero aquí la pregunta es, ¿estás dispuesto a seguirlo? ¿Estás dispuesto a someterte? ¿Estás dispuesto a consagrarte? ¿Estás dispuesto a amarlo incondicionalmente, pase lo que pase? Y quería dejarlos nada más con esto. Podemos orar rápidamente, porque sé que el tiempo es corto. Una vez más, amado buen Padre, amado buen Dios, gracias por todo lo bueno que tú eres. Y gracias por tu bondad, de tu misericordia, porque aunque nosotros somos pecadores, no merecemos tu gracia, pues igual tú la has manifestado abundantemente por medio de tu Hijo Jesucristo. Aunque nosotros no merecemos el privilegio de servir, tú nos has dado esa oportunidad. Una oportunidad que aún los ángeles quisieran tener según tu palabra. Esa relación que nosotros podemos tener contigo. Nosotros tenemos un lugar especial como tu creación. Y a pesar de que nosotros te fallamos, no nos has abandonado. Pues te pedimos, Señor, que nosotros podamos vivir para ti, que nos puedas dar tu gracia todos los días para poder hacer tu voluntad, que nos puedas dar sabiduría para poder andar en este mundo, que nuestro testimonio pueda honrarte y glorificarte, y que nos ayude, Señor, que nos des esa persistencia para seguir adelante aún en medio de las pruebas y las dificultades. Que nosotros tengamos esa carga, Señor, por la necesidad que hay en el mundo, la necesidad que hay en los perdidos de escuchar acerca de tu Hijo Jesucristo, que en Él hay salvación, que en Él hay plenitud, que en Él se encuentra la vida eterna, que en Él se encuentra el propósito que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermano, por dejarse usar. Tremenda bendición. La última pregunta, hermano, siempre, no sé si tiene algunas peticiones de oración
y siempre No sé si animamos. me escucha, no le escucho, pastor. ¿Ahora me escucha? ¿Sí me escucha ahora, hermano? Ahora yo no le escucho a usted. ¿Usted me escucha? Vamos a ver, ¿me escucha, pastor? Sí, sí le escucho. ¿Y usted? Ok, yo no le puedo escuchar, no sé por qué, pastor. Yo creo que sería los audífonos los desactivó. No sé, no le escucho a un pastor. Ah, ok. Muy bien, estamos teniendo ahí problemas con el audio del hermano. Bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por darnos el hermoso privilegio de poder escuchar al hermano. Yo le animo, hermano, siempre, ¿verdad? A poder orar por los siervos de Dios. En esta ocasión yo les animo a que oremos por el hermano Edwin, que Dios lo siga usando a él, su esposa, Dios los guarde de todo peligro, de todo mal, pero ahorita que andan allá en diputación en Estados Unidos y que Dios pueda crearlos con bien, ¿verdad? Y pueda seguir ahí abriendo puertas. Recuerden, misiones está en el corazón de Dios. Esperamos, ¿verdad? Muy pronto volver a tener el programa con otros siervos de Dios. Así que ánimo en el Señor, ¿verdad? Que Dios les bendiga.